hablamos de la situación carcelaria, el tema de las cárceles es un tema muy complejo. Los países que estuvieron, incluso entre ellos México, que no sé de dónde saca la autoridad moral para recomendarle a Colombia que el tema de las cárceles y el tema de las torturas es un tema preocupante, pero lo hizo en medio del evento, ¿no? Porque es que sigue en aumento el tema de las torturas, el tema de el maltrato, de la vivencia infrahumana en que viven nuestros presos, el hacinamiento que supera el 360% en una cárcel. Es absurdo que podamos aquí meter en un pedacito como esta tarima que está aquí atrás unas 400, 300 personas. ¿Cómo pretendemos que puedan vivir 300, 400 personas cuando tienen una sola letrina para hacer sus necesidades? Un solo chorrito de agua para abastecerse, a donde lo tienen, porque en algunas cárceles no hay ni servicio de agua, se lo cortan por días. La salud, del 2011 al 2012, de octubre de 2011 a finales del 2012, se registraron 80 compañeros que murieron por causa de asistencia médica en la cárcel. No tienen asistencia médica. Compañeros con enfermedades realmente muy preocupantes en la cárcel. Usted sabe lo que es tener un cáncer en la cárcel y no tener un ibuprofeno para calmar el dolor. Compañeros que se están pudriendo de verdad, como lo dice la palabra, en la cárcel. Son situaciones desastrosas y hoy venimos hablando de paz. Y lo peor, que este hacinamiento supera el 50% de gente que apenas es sindicada, porque si vamos a las situaciones de casos definidos, pues no supera el 30%. Solo por ser sindicado y por delitos menores, como un compañero que se robó, recuperó un cubito de caldo de gallina para hacerle una agua hervida a sus hijos, porque se estaban muriendo del hambre, estuvo preso, estaba condenado a 4 años de cárcel. Otro porque accidentalmente, o no sé si intencionalmente, porque también la duda, el beneficio a la duda, le rozó la nalga o como dicen ustedes aquí, el culo a una de las altas copetudas de no sé dónde, lo condenaron a 6 años de cárcel. Pero si vemos que la tasa de homicidio aumenta, que los paramilitares siguen matando a la gente en la calle y solo de los paramilitares hay un 5% juzgado por crímenes. Y si ya le cité la cifra de los militares, que también es irrisoria con tantos muertos que tienen, sigue siendo muy compleja la situación. Hablamos de paz en el marco de una impunidad real en nuestro país. Si hay algo que le pesa a Colombia es la impunidad. Sobre los hombros del mundo no cabe la impunidad que existe en nuestro país. Nadie podría cargar con este tema de la impunidad. Un sinnúmero de compañeros asesinados por las multinacionales, por el Estado colombiano. Y nadie responde por estos crímenes. Aún ni nosotros que nos atrevemos de denunciar los crímenes que le hacen a nuestros defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, a todos estos compañeros que lo hemos medido a la lucha y nos atrevemos a hacer la denuncia y decir, ahí nos mataron a un compañero honesto, luchador, que no es nada cierto con lo que lo están vinculando. Hemos podido llegar ni siquiera al 2% de actores directos e intelectuales juzgados por estos crímenes. Que se deja para el resto de la gente que no se atreve ni siquiera a decir que al esposo se lo mataron o que al hijo se lo mataron, porque luego al ir a la misma fiscalía
a los entes que deben responder por eso, es también amenazada, porque el mismo fiscal le dice: si yo, que soy fiscal general de la nación, o que pertenezco o tengo aquí un grupo de escoltas y tengo todas estas medidas de protección, me atrevo a denunciarlo directamente ni juzgar lo que se queda para usted, que acaba de llegar. ¿Usted quiere ir a acompañar a su marido allá a la tumba? ¿O a su hijo? Y hasta ahí llega todo este tema de la denuncia. A veces la gente mejor calla y no denuncia. Entonces podemos decir que estamos en un país plagado de impunidad. Que también tenemos cortada la libertad de expresión, que el periodismo no se puede ejercer alternativo en Colombia, que ya se me acabó el tiempo. Que, bueno, más de 3.000 sindicalistas asesinados, sin contar los de los últimos tiempos, que ya el compañero hablará de eso. Hablando de derechos económicos, sociales y culturales, hoy no es tan cierto. Hoy se siguen concentrando las grandes riquezas en nuestro país, porque ricos sí somos, pero miseria también. También somos ricos en miseria, porque la concentración de la riqueza no sale del puñito de las familias que siempre la han manejado, o de las multinacionales, de las familias del mundo. No, porque es que el tema ya no es de frontera, el tema es global. Entonces, en esa vía, y no hablar de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, compañeros resistentes de la lucha, pero que han puesto millares de muertos, millares de desplazados, y todo esto reina en la impunidad. Bueno, compañeros, muchas gracias. De antemano, por lo menos agradecerle el esfuerzo que hicieron de estar aquí. Muchas gracias. De verdad, primero agradecerle a los compañeros de Corriente, a los compañeros de COSAL y al movimiento Asturias de Pie la posibilidad que nos dan de estar aquí con ustedes y compartir algunas cosas que hoy pasan en nuestro país. En Colombia hay un sindicalicidio, como lo hemos llamado. Colombia tiene las cifras más horrorosas que hay. En Colombia se comete el 60% de los homicidios contra dirigentes sindicales del mundo. Esa cifra es reconocida por el mismo gobierno colombiano. Cifra que nos hemos ganado y que la han impulsado para la aplicación de un modelo llamado modelo neoliberal. Estos crímenes no es porque no, es claro que frente a la aplicación del modelo, como lo aplicaron en Chile, que lo aplicaron de manera directa, en Colombia aplican el modelo de una manera de cuentagota con el asesinato selectivo de dirigentes sindicales, dirigentes sociales y dirigentes campesinos. La presencia de los paramilitares tampoco es una cosa salida de los cabellos. Los paramilitares en Colombia existen porque es una política de Estado. No es otra cosa sino eso. No es posible decir que si a alguien se le ocurrió, no. Los paramilitares en Colombia, conjuntamente con empresarios, con multinacionales y con el gobierno, es una política que se aplica contra los dirigentes sindicales y contra los dirigentes sociales para poder aplicar el modelo. En 1986 nace nuestra central, la Central Unitaria de Trabajadores CUT. De 1986 hasta esta parte son 3.000 dirigentes sindicales que han sido asesinados. De esos asesinados, el 98.9% está en la impunidad. No hay. Los únicos detenidos que hay son los actores materiales, pero los actores intelectuales de los asesinatos contra los dirigentes sindicales no hay ninguno. Y hay un hecho a destacar, por lo menos los asesinatos que se cometieron en Urabá con los compañeros de Sintra y Nagro. Ahí estuvo la vinculación de la Chiquita Brand, una multinacional del banano que financió a los grupos paramilitares
en la zona de Urabá. De ahí, igualmente sucede en las zonas petroleras. Hay una vinculación real de las multinacionales del petróleo contra el financiamiento, con el financiamiento de los grupos paramilitares. En el caso de la Unión Sindical Obrera acaba de salir una condena cuando fue secuestrado el compañero Gilberto Torres, un compañero que secuestran los grupos paramilitares, dura desaparecido 45 días, donde es torturado, lo meten en una cueva. Al compañero, por presión que hicieron los trabajadores durante todos esos tiempos, manifestaciones, paros escalonados, el compañero logramos sacarlo con vida. Hoy el tribunal en Cundinamarca condena a la multinacional Ocensa por el desaparecimiento del compañero, por el tiempo que duró secuestrado. Esos son dos ejemplos para que ustedes miren de cómo está la vinculación real de los grupos paramilitares y los homicidios que se han cometido contra los dirigentes sindicales en Colombia. Yo, sin tocar, pues ya Andrea ahora tocó gran parte, de que todos estos homicidios tienen que ver también contra los dirigentes sociales del país, contra campesinos, contra indígenas, contra estudiantes, porque es toda una política hacia todos los dirigentes sociales que nos movemos en Colombia. Los sindicatos, o sea, actualmente pues tenemos 3.000 dirigentes asesinados, tenemos 196 compañeros desaparecidos y tenemos 11.096 hechos de violaciones contra los dirigentes sindicales. Los sindicatos que han tenido mayor asesinatos están los compañeros de FECODE, que son la Federación de Educadores de Colombia. Le han sido asesinados 921 compañeros. A los compañeros de los sindicatos de Sintrainagro, 798. A la Unión Sindical Obrera, 120 trabajadores. A los compañeros del sector de salud, 58. A los compañeros de Sintrarecol, que es el sector de energía, tienen 50, a los compañeros de Azonal, que es del sector de la justicia, llevan 47, los compañeros del cemento llevan 38. En estos sindicatos, hay un hecho para que ustedes lo tengan en cuenta, se concentra el mayor número de compañeros asesinados. Ahí se concentra el 78.2%. Hombre, ¿por qué? Y es una manera para que vean ustedes cómo los paramilitares sí juegan. El sector petrolero es un sector importante de la economía del país. Hoy Colombia exporta 1 millón de barriles diarios. Llegamos al 1 millón de barriles de exportación. Pero en la zona petrolera es donde mayor concentración de los grupos paramilitares hay. El caso de Barranca. Está la segunda refinería más grande de Latinoamérica. Se han presentado las masacres más grandes del país. En 1998 fueron masacrados 19 compañeros en las calles de Barranca Bermeja, en un pueblo como este, con más de 450.000 habitantes. Fueron compañeros que fueron cogidos, montados en un carro, se los llevaron y, para horror del mundo, los compañeros fueron desaparecidos actualmente y los echaron en una finca de San Rafael de Lebrija, en un gran estanco donde habían babillas y caimanes. Ahí están 19 compañeros, jóvenes, así como veo aquí, que los cogieron en la noche y fueron llevados de esa manera. En 1998 hicimos un paro en Barranca Bermeja. En ese momento yo era dirigente nacional de la USO. El paro duró 40 días buscando a sus compañeros. Pero hoy, después de 15 años, los compañeros continúan desaparecidos, pero ya algunos paramilitares han conversado, han hablado y han dicho que en esa ciénaga
están los 19 compañeros de Barranca Bermeja. Dentro de estos desaparecidos y en esa misma ciénaga hay un dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera desaparecido también. Compañeros lo cogieron de Sabana de Torres, lo golpearon y fue tirado ahí en las fauces de los caimanes que estaban en esa ciénaga. Han habido dirigentes sindicales masacrados. En 1998 al vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega García, al compañero entrando a su casa, le pegan 7 tiros en su cuerpo y el compañero muere. En pleno paro, en plena huelga que estábamos. Llevábamos 15 días, 25 días de huelga frente a las políticas neoliberales que se venían aplicando en ese momento en Colombia. Eso para destacar algunos hechos. Hombre, de todo esto hay un hecho real, es la impunidad en que están todos estos crímenes. Los crímenes no hay ninguno de estos delincuentes intelectuales presos. La chiquita Bran, ahí está en Colombia. Aquí de pronto ustedes compañeros al compañero Luciano Romero, que este 11 de septiembre se le cumplieron 8 años, fue asesinado por los grupos paramilitares, fue cogido en Barranquilla el 11 de septiembre, fue torturado y aparece el día 11 muerto. ¿Y quién tiene la mano metida? La multinacional Nestlé. Igualmente al compañero Aurizarama Rugo, presidente de la Unión Sindical Obrera Subdirectiva de Cartagena, lo agarran en el 2001, el 30 de noviembre del 2001, dura 5 años, 5 días desaparecido, su cuerpo es torturado, su cuerpo es quemado con acetileno, lo que conocen de soldadura, su cuerpo fue torturado y nos entregaron el cadáver de ese compañero con los huesos desconstruidos, completamente desmembrados. ¿Por qué matan a Auri? Lo matan porque nosotros dimos una pelea en Cartagena por la no privatización de la empresa colombiana de petróleo. Era una pelea y fue una pelea que seguimos dando para que no existieran las refinerías. La refinería, después de la muerte de Auri, nos despiden a compañeros de la subdirectiva. Posteriormente, en el 2004, en el 2002 nos despiden a todos los dirigentes. En el 2003, en el 2004 hacemos una huelga, nos despiden nuevamente a los dirigentes. Pagan por 4 compañeros para que los asesinen. Pagaron por el compañero Hernando Meneses, por el compañero Rodolfo Vecino, que hoy es actualmente presidente. Pagaron por el compañero Auri Sará y pagaron por quien habla. Por eso la arremetida contra la subdirectiva de Cartagena, que nosotros hemos dicho, nos las acabaron a plomo. Entonces, este cuento del sindicalicidio en Colombia no es para que nos dé miedo. Y yo digo algo también, ni para dar lástima. Yo no acepto lástima a nadie. Simplemente es un mensaje de las denuncias de cómo el paramilitarismo se ha venido afianzando en Colombia con la complicidad del gobierno. Este gobierno actual de Santos, que ha venido a distinguir discursos de que en Colombia, en el año que hubo la desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Uribe, cuestión completamente falsa, y ahorita les explico por qué. En este gobierno que ha venido aquí a España a decir que ya Colombia no es un país prioritario en derechos humanos, porque ya bajaron los asesinatos de dirigentes sindicales. Les quiero decir, compañeros, que esa es una solemne mentira. Durante el tiempo de estos 3 años que lleva de presidente,
van más de 70 compañeros dirigentes asesinados. O sea, siguen matando dirigentes, siguen asesinando campesinos, siguen desapareciendo trabajadores. Este sindicalicidio que se ha dado en Colombia es lo que nosotros hemos venido denunciando y que le hemos venido también a decir a ustedes, compañeros, la aplicación del modelo neoliberal para que nos preparemos. Este gran capital lo aplica a sangre y fuego, de una manera fascista, como lo hicieron en Chile cuando el golpe de Allende, y aplicaron el modelo. Y en Colombia lo aplican asesinando de una manera descarnada en esto. El modelo no tiene corazón. El modelo lo tratan de aplicar como sea. Solamente la resistencia de los pueblos puede evitar que el modelo se aplique de una manera descarnada como lo vienen haciendo. Son las calles, son los paros, las huelgas, son las organizaciones, como ustedes tratan de hacerlas, que pueden detener el modelo. Fidel decía algo: se globalizó la economía. ¿Qué nos toca a los dirigentes sindicales? Globalizar la lucha, buscar la unidad. La unidad es fundamental para cualquier proceso. Aquí en Asturias, ayer escuchaba del movimiento de Pie por Asturias. Yo felicito a los compañeros. Ese es el camino. Ese es el camino para defenderse. Ahí, para no alargarme más en este cuento, le voy a poner un pequeñito ejemplo de lo que está pasando aquí en Asturias con lo del carbón. Aquí acabaron con las minas. Y ahí me dio vaina cuando vi que estaban ahí que negociando un pacto para las minas. Y yo, pero ¿cuál mina? Si ya las minas las cerraron. ¿De qué pacto nos pueden hablar aquí en Asturias? Pero resulta que sí cerraron las minas, pero aquí está llegando carbón. Está llegando un carbón que viene de Colombia, de La Guajira y del Cesar, y lo están quemando aquí en este pueblo, pero es un carbón manchado de sangre. Es un carbón donde en el Cesar han matado más de 20 compañeros por la defensa del carbón. 4 dirigentes fueron asesinados de la Drumo. Y la Drumo está condenada por el asesinato de esos 4 dirigentes que lo mataron en el 2002. Igual sucede con el carbón que llega de La Guajira. También es un carbón manchado de sangre. Pero aquí a los puertos de Asturias está llegando. Y lo están quemando. ¿Y qué pasó con las minas de Asturias? Mucho más barato el carbón que se produce en Colombia a sangre y fuego, donde la mano de obra es mucho más barata, y por eso lo queman y por eso lo traen aquí. ¿A qué llamamos? A que Asturias comience a levantar nuevamente su gran movimiento minero para que se reabran las minas de aquí y de alguna u otra manera evitar que el carbón colombiano manchado de sangre le dé luz a ustedes de una manera infrahumana, de una manera bárbara como lo están cometiendo con nosotros. No me voy a alargar y decirles, compañeros, estamos aquí. No nos da miedo regresar a nuestra patria. Vamos a irnos y vamos a seguir
con la frente en alto. Solamente agradecerles y decirles, compañeros, el camino es la lucha, el camino es la unidad, y de verdad que ojalá no tengan, por lo menos, esa unidad evite un derramamiento de sangre tan bárbaro como lo está subiendo nuestro pueblo colombiano. Gracias, compañeros. Sí, quería yo decirles algo. Colombia vive un conflicto político, social y armado. Si bien es cierto que en La Habana hay un proceso de diálogo y negociación, que posiblemente dentro de poco se abre un proceso de diálogo y negociación con el ELN en Brasil o en Paraguay, esto no quiere decir que en Colombia se va a conseguir la paz, porque son unos diálogos a espalda de las víctimas, son unos diálogos a espalda de la sociedad civil, son unos diálogos a espalda de las organizaciones que hemos puesto miles de muertos, desaparecidos, encarcelados y exiliados. Y es que el problema de Colombia no es la firma, no es la insurgencia. El problema de Colombia es la falta de políticas sociales. En Colombia no se puede hablar de paz cuando se han hecho unas reformas donde se ha aumentado las garantías a los militares con lo del fuero penal militar. En Colombia no puede haber paz cuando mujeres para dar a luz mueren en la puerta de los hospitales porque no tienen 500 euros para pagar a que la atiendan un parto. En Colombia no puede haber paz si no hay un cambio político, social, profundo. Un acuerdo donde sea gratuita la educación, sea gratuita la salud, que es lo que viene generando muchos levantamientos sociales, porque las comunidades se están muriendo en las puertas de los hospitales. Los hijos de los pobres no tienen acceso a la educación pública y de calidad. Entonces, ¿a qué le estamos llamando paz? Si el problema de Colombia no es la presencia de la insurgencia, todos sabemos qué es eso. Pueden guardar las armas, pueden silenciar las armas, se pueden firmar acuerdos, pero si no hay una voluntad real de hacer una reestructuración política y social, el pueblo va a seguir en conflicto, va a seguir en violencia. Hace poco hubo un paro agrario, y ese paro se generó porque se habían hecho algunos acuerdos con el presidente Santos. Anteriormente, acuerdos que Santos incumplió, lo que obligó al campesinado a salir a las calles, a salir a las vías, a exigir el respeto por esos acuerdos. Y la respuesta por parte del gobierno, el ejército y los militares fue el asesinato de 16 compañeros. La respuesta del gobierno a la exigencia de estos acuerdos fue el encarcelamiento de 1.246 compañeros, algunos de ellos menores de edad, y que en este momento han sido imputados más de 600 compañeros. Entonces, ¿de qué paz está hablando Santos? Hizo unos acuerdos con el movimiento indígena, acuerdos que Santos no ha cumplido. Y se está dando el lujo de ir toda Europa y Estados Unidos a hablar de que en Colombia ya no hay necesidad de que estos gobiernos o estas organizaciones continúen apoyando al movimiento social colombiano en materia de derechos humanos, porque ya no están matando a los dirigentes sindicales. Cuando todos sabemos que eso es cierto, que eso no es cierto, y que Santos es más peligroso que el mismo Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez se enfrentaba con la gente y les decía de todo.
y ya uno sabía a qué atenerse con Álvaro Uribe Vélez. Pero es que Santos no hace eso. Santos se acerca al movimiento, le da la mano y los abraza. Y dice, sí, ustedes tienen la razón, vamos a firmar acuerdos. Acuerdos que nunca cumplió. Que sacó una ley minera donde el pequeño minero viene siendo desplazado para entregarle esas tierras que son de campesinos a las multinacionales. Y habla de paz, entregándole el país a todas las empresas multinacionales. Entonces yo lo que hago es llamar a ustedes, a las organizaciones, al movimiento internacional, a estar un poco más pendiente, presente, o que le hagan acompañamiento o seguimiento a la situación de Colombia, porque la situación de Colombia es muy compleja. Y lo que nos ha tocado salir al exilio y seguimos en contacto con nuestras organizaciones, con nuestra familia, nos damos cuenta de que realmente en Colombia no va a haber paz en estos momentos porque no hay una voluntad política por parte del gobierno y las instituciones. No nos van a regresar los servicios públicos que están siendo manejados en estos momentos por empresas españolas. Y estamos pagando los servicios públicos más caros del mundo. La telefonía, el agua, la sanidad y todo esto. No nos van a devolver a las empresas petroleras que han sido entregadas a las multinacionales. Y que en esos sitios donde están esas empresas es donde más pobreza se vive, más miseria, más prostitución se vive. Yo no me quiero extender más porque al seguir hablando de Colombia es un tema bastante complejo y que da para mucha discusión sobre los diálogos que se están dando en La Habana y los posibles que se den en Brasil. Por eso, para luchar, fai falta toda la fuerza. Lo mismo que antes fuimos compañeros.